Saludos, bienvenidos al tutorial número 51 del curso de programación en ActionScript. Terminábamos el videotutorial número 50 explicando lo que era la jerarquía entre clases y cómo podíamos hacer depender una clase de otra mediante la relación de herencia subclase-superclase. Lo veíamos en un ejemplo y un modelo simple que después se puede ir haciendo todo lo complejo que queramos. Vamos a iniciar este video tutorial justo trabajando, siguiendo con ejemplos de relaciones entre jerarquías de clases con subclases y superclases y viendo cómo podemos hacer más complejas este tipo de relaciones. Por tanto, ya vimos cómo una subclase puede heredar propiedades o métodos de una superclase. Vamos a ver ahora también cómo podemos hacer para definir valores específicos para propiedades que hereda, pero a las que queremos dar un distinto valor. Vamos a ver también cómo podemos crear propiedades para esa subclase que no existan en la superclase. Puedes empezar como siempre para el vídeo, intenta llevar a cabo la actividad aquí indicada y que más que una actividad en concreto es un modo de practicar con el uso de creación de clases, subclases, superclases, cómo relacionar unas con otras y cómo introducir distintos tipos de modificaciones. Puedes parar el vídeo, intenta hacerlo y posteriormente iremos paso a paso viendo las distintas fases de la creación y explicando los distintos elementos y relaciones que existen entre estas dos clases que estamos usando, la clase circle y la clase pelota, que podría ser cualquier otro ejemplo. Entonces, para empezar, decíamos de crear una clase circle que posteriormente convertiremos en superclase, pero de momento lo que hacemos es, utilizando la palabra clave function, recuerda con mayúscula para indicar que estamos hablando de una clase circle, y ahora como parámetros va a poseer radio, x, position y position. Y ahora como cuerpo lo que hacemos es darle unos valores para cada uno de esos parámetros. Y en este clip de película des radio igual a radio, des x, vamos a quitar esta position igual a x position des. Por tanto, tenemos ya creado una clase con propiedades, que es la que vamos a convertir después en superclase. Podríamos utilizar también métodos, como el método getArea que usamos antes, pero ahora no es necesario que lo volvamos a escribir. Después de esto, lo que queremos es crear otra clase, a la que llamamos pelota, y que en este caso queremos que tenga otra función, aparte de las que va a heredar de circle, que es, por ejemplo, color. Entonces creamos la función pelota, y como parámetro uno solo, que es color, y de nuevo en el cuerpo pues identificamos de color igual a color. De este modo las propiedades que antes poseía pelota ahora las va a heredar de la superclase circle, excepto la de color, que va a ser propia. Pero al haber movido esas propiedades, lo que ahora nos podemos preguntar es cómo podemos proveer valores a esta función pelota para estas propiedades que hereda, que va a heredar de la función circle, y queremos poder darle valores específicos dentro de pelota. Pues para ello lo que tenemos que hacer es configurar pelota e indicarle también en los parámetros para esas propiedades que va a heredar. O sea que podemos poner aquí color y radio, x position y position. Pero ahora tenemos que indicarle también cómo tiene que identificar estos tres parámetros como las propiedades que va a recibir del superoperador. Por lo tanto, no es tan sencillo como parece de entrada, pero si se entiende es claro. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que usar para ello un operador, que es el operador super. Siempre recuerda, cuando uses cualquier tipo de operador, lo puedes hacer también con cualquier propiedad, con cualquier método, con cualquier función. En caso de tener dudas sobre su sintaxis, su uso,
es muy práctico, lo subrayas y pulsas sobre el libro de ayuda, de interrogación, que puedes ver aquí en el panel de opciones, e inmediatamente, aunque ahora no lo ves entero, pero se abre el panel de ayuda con información sobre esa entrada en concreto. Aquí, como ves, sobre super, que nos indica que es un operador y que se usa justo para poder pasar los métodos de una superclase a una subclase. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer aquí en el cuerpo de la clase pelota, aparte de configurar aquí su propiedad específica, las otras que va a recibir con super, utilizando este operador, y ahora le indicamos qué propiedades son: radio, x posición y posición. De este modo ya podemos ahora configurar los 4 parámetros, dándole 4 argumentos, aunque en esta clase pelota esté definida solo una propiedad, porque las otras 3 las va a heredar, y con el uso del operador super podemos configurarlas con un valor específico para la clase pelota en este caso. ¿Qué nos quedaría por hacer aquí? Pues claro, tenemos que convertir a pelota en una subclase de circle, o a circle en una superclase de pelota. ¿Cómo hay que hacerlo? Lo vimos en el anterior video tutorial. Es este tipo de mecánica imprescindible para poder entender el funcionamiento de cualquier código de programación. Recuerda, escribes el nombre de la clase, pelota, y escribes la propiedad especial, prototype, igual a new, y la clase que quieres convertir en superclase, new. De este modo ya tenemos convertida a pelota en una subclase de circle. Bueno, ahora para practicar haciendo trace, simplemente para ver el funcionamiento y cómo se hereda las propiedades. Recuerda que también en la propiedad es un método que indicábamos, que tampoco nunca se sabe muy bien hasta qué punto es mejor estar escribiendo siempre el código o simplemente pegarlo. Pero también sé que a veces se confunde mucho de pronto encontrarse con código escrito sin saber de dónde sale. Simplemente en un momento lo escribimos. De nuevo, el método getArea, recuerda el nombre de la clase, la propiedad especial prototype, getArea, que es como lo llamamos, igual a fancy. Y ahora pues escribimos la función, en este caso utilizando el sistema literal. Return mat pi por, ya lo tenemos varias veces, o sea que ya tiene que estar bien entendido, this radio por this, que multiplica 2 veces el valor del radio que le pasamos. Recuerda trazar del método un objeto, poner punto y coma, y si no me equivoco pues sigue sin errores. Y ahora sí tenemos ya una superclase circle que tiene 3 propiedades y un método, y una subclase que por tanto hereda las propiedades y método de esa superclase, y tiene aparte una nueva una propiedad propia, que valga la redundancia, que es color. Y aparte utilizamos el operador super para poder darle valores específicos a los parámetros, para pasarle argumentos propios a los parámetros que hereda de las propiedades. Aquí lo que hacemos es convertir a pelota en una subclase de circle. Por lo tanto, de este modo tenemos creada ya la subclase llamada pelota. Pues ahora, para robarlo, creamos una instancia de pelota, una variable que llamamos, por ejemplo, mi pelota igual a new pelota. De este modo tenemos ya creada una instancia a la que ahora tenemos que pasar 4 argumentos. El primero, que es tal como nos pusimos color, recuerda que es aquí, y por lo tanto lo primero que tenemos que darle es un color. Vamos a poner cualquiera, pues por ejemplo, recuerda, empieza con 0x para que sea hexadecimal, y por ejemplo 445599 sería un color, los valores hexadecimales para un color. Y le pasamos otros valores, una posición x6 de 16, 34, perdón, un radio 16 y una posición x34 y una posición y, que puede ser cualquiera, pues por ejemplo 5.
Ahí, recuerda, entonces estos son los argumentos que pasamos para esos parámetros. De este modo ahora ya tenemos definida una instancia de pelota, aquí añadimos mi pelota y podemos ahora probar con ella si realmente heredó o no las propiedades y los métodos. Hacemos un trace, por ejemplo, a mi pelota get area para ver si hereda el método get area de circle. ¿No? Da algún error que simplemente es que aquí en vez de una coma es un punto. Evidentemente recuerda el nombre del objeto y en este caso el método, exactamente como esto ya está. Pues ahora si probamos control probar película, observa cómo nos devuelve el área utilizando el método getArea que hereda esta instancia de la superclase circle. Podemos probar con algún otro, en vez de utilizar el método getArea, pues por ejemplo podemos recuperar la posición X de los 4 argumentos que pasamos, cualquiera de ellos. X position, creo que está bien escrito en este caso una propiedad, no lleva los paréntesis. Control probar película y nos devuelve el valor que escribimos, en este caso era 34, cualquier otro que fuera. Vemos por lo tanto como cuando hereda propiedades utilizando el operador super podemos configurar para darle el valor que queramos a cada una de esas propiedades, aunque sean heredadas. Otro aspecto importante es cómo podemos hacer si en caso de que queremos que una determinada clase sea subclase de otra, pero no queremos que herede todos los métodos o las propiedades, sino que algunas sean definidas en la propia subclase. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos de nuevo dos clases, circle y pelota, que tienen una relación de subclase, superclase, pero que las dos tienen un método con el mismo nombre. ¿Cuál predomina en este caso? Pues en este caso predomina el método que tenga creada la subclase. De este modo, puede ser que, por ejemplo, una clase pelota sea subclase de circle y tome de circle, por ejemplo, 2 o 3 métodos de los que tenga, y un método que no queramos que tome de la superclase lo creamos con el mismo nombre en la subclase y predominará el método de la subclase, o, dicho de otra manera, ese método anulará dentro de esta clase el método que tiene la superclase. Yo imagino que cualquiera que escuche esto sin haber seguido el curso hasta aquí, esto tiene que sonar a chino, le suena a lenguaje de programación. Si lo has seguido hasta aquí y ya conoces este lenguaje, te vas adecuando a él, pues creo que es muy sencillo de entender, no tiene una complicación especial y es el entender simplemente de qué hablamos cuando hablamos de clases, subclases y superclases. Lo podemos ver en este ejemplo ya aquí escrito, que puede simplemente incluir en el ejemplo con el que estábamos trabajando antes, y aquí, como puedes ver, lo que hacemos primero es crear un método en circle en el que hace que devuelva un objeto circular. Después, haciéndole un trace, podríamos ver el resultado, y el método le llamamos aString, y creamos un método con el mismo nombre en pelota, al que también llamamos aString, y que en este caso pues devuelve un texto distinto, que es un objeto pelota. Pues en este caso, si lo escribimos así, cada uno está en la clase circle y este en pelota, a la que pertenece, aunque pelota es una subclase de circle, si llamáramos al método aString, lo que nos devolvería es un objeto pelota y no un objeto circular. Esto es lo que indicábamos antes cuando decíamos que predomina el método de la subclase, o que este método de la subclase anula al método de la superclase. Pero incluso rizando más el rizo, si por cualquier razón quisiéramos que, aunque existiera en la subclase el método aString con el mismo nombre que uno de la superclase, pero que quisiéramos que en ese caso, por la razón que fuera, puede ser en una instancia, en cualquier momento, lo que se use sea el método de la superclase y no de la subclase, podríamos hacerlo utilizando de nuevo el operador super, que hace que en este caso hagamos referencia a el método de la superclase y no al de la subclase, utilizando en este caso
este método. Creamos aquí, como ves, un método para pelota y hacemos que llame, en vez de al método aString, a el método aString de la clase, la superclase dentro de la cual está incluida. Pero las herencias son también imprescindibles para hacer posible la existencia de otro concepto clave en la programación orientada a objetos. Se trata del polimorfismo, palabra que simplemente significa muchas formas. Con esto queremos hacer referencia a que le decimos a un objeto lo que debe hacer, pero dejamos que sea el propio objeto el que ejecute los detalles. Quedará más claro si lo vemos sobre un ejemplo. Supongamos que creamos un juego de policías y ladrones y que tenemos en el escenario múltiples policías, ladrones e inocentes transeúntes que se muestran a la vez. Todos se mueven independientemente según diferentes normas. Los policías persiguen a los ladrones escapan de los policías y los inocentes transeúntes se mueven de forma aleatoria, confundidos y atemorizados. Vamos a ver cuáles serían las partes clave en la creación del código y a partir de esto explicaremos lo que es el polimorfismo. En el código de este juego supongamos que creamos un objeto de clase que representa cada categoría de persona. Así que crearemos primero un objeto al que podemos llamar poli con unas determinadas cualidades. Otro al que llamaremos, por ejemplo, ladrón. Y otro al que podemos llamar, pues, paseante. Y como añadido creamos una función a la que llamamos persona y que vamos a convertir en una superclase de la que las clases poli, ladrón y paseante van a ser subclases, por lo tanto van a heredar. Para convertirlo en subclases, pues como siempre, poly.type igual a new persona, y con las otras dos hacemos lo mismo, podemos copiarlo y pegarlo 4 horas antes. Y simplemente cambiamos aquí el nombre de lo que queremos convertir en subclase. Primera poli, el segundo ladrón y el tercero paseante. Con esto tenemos a las tres clases convertidas en subclase de la superclase persona. Ahora, en cada fotograma de la película Flash, cada uno de los personajes debe moverse de acuerdo con las normas de su clase. Para conseguir que esto ocurra, definiremos un método mover en cada objeto. Le llamaremos igual mover, pero tiene que estar personalizado para cada una de las clases que hemos creado. En primer lugar, por lo tanto, creamos un método mover que sea el método por defecto y por lo tanto para la superclase persona. Entonces, como siempre, para crearlo, persona, la propiedad clave prototype, y ahora el nombre que queremos darle al método mover igual a function, igual a function, y ahora entre llaves aquí pues escribiríamos el comportamiento que querríamos, que en este caso recuerda que es el comportamiento genérico para el conjunto de las clases.
Y ahora creamos otros 3 métodos para cada uno de las otras 3 clases o subclases. Recuerda que en caso de que tengamos que llamemos posteriormente al método en cualquiera de las subclases, siempre predominará el método de la subclase sobre el de la superclase, como indicábamos hace un momento. Así que hacemos lo mismo para cada una de las otras. Poly, prototype, mover igual a function. Y aquí entre llaves tenemos que colocar el código que quisiéramos que se produjera en el caso de esta clase. Y hacemos lo mismo para las otras dos. Podemos copiar y pegar, ya que el proceso es el mismo. Copiamos y pegamos. Y simplemente tenemos que cambiar aquí el nombre de la subclase a la que nos referimos. Ladrón y paseante. De este modo tenemos creado un método mover específico para cada una de las subclases y de la superclase, aunque tenga el mismo nombre. Paso siguiente. En cada fotograma de la película de Flash queremos que cada persona de la pantalla se mueva. Para poder manejar a todas las personas, todas las figuras del tipo que sean, que aparezcan en la pantalla, vamos a crear un array maestro en el que incluiremos a todos los objetos persona. Un ejemplo de cómo podemos poblar un array al que vamos a llamar personas. Empezamos por crear esas instancias de los objetos y creamos para cada una de ellas, creamos nuestros policías. Y ahora simplemente es crear instancias de la clase poly, en este caso. Pues vamos, var poly 1 igual a new poly. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo para todos. Ahora simplemente a partir de esto podemos, si queremos, ir copiando y pegando y creando la cantidad que queramos de instancias de los distintos objetos. Por ejemplo, con policía pegamos y le llamamos poly 2 y podemos seguir 3, 4, en fin, los que quisiéramos. Y hacemos lo mismo con los otros objetos. Podemos también copiar y pegarlo. Y aquí creamos nuestros ladrones. Y lo único que tenemos que cambiar aquí es ladrón 1 igual a new ladrón. Recuerda. Y podríamos seguir haciéndolo con el número que quisiéramos también. En cada caso no tiene por qué ser el mismo. Podríamos aquí escribir ladrón 3. Y hacer lo mismo para los paseantes. Y el proceso es el mismo. Y creados los personajes, ahora lo que tenemos que hacer es crear el array en el que incluiremos, en el que lo poblaremos con todos los personajes. Dijimos que vamos a llamar al array personas y hacemos igual y creamos un array con todos los personajes que creamos. Poly 1, poly 2 y así con todos los demás. Aquí está el array personas ya completo. Y ahora, a continuación, en cada fotograma de la película tendremos que llamar a una función que le tenemos que poner un nombre, por ejemplo, mover todas las personas. Función que definiremos como sigue. Función, el nombre, mover todas las personas. Y ahora como cuerpo tenemos que utilizar un loop for para que vaya haciéndolo mientras haya personajes, para todos los personajes del array.
Pues por lo tanto un loop for, que como ya hicimos muchas veces, sería for var i igual a 0 para que empiece desde el primer de los personajes y hasta i menor a personas, el nombre del array, length, para el tamaño, y en este caso lo que tiene que hacer es pasar al siguiente y más. Pues en este caso lo que tiene que hacer es llamar al método mover que creamos antes, recuerda, para cada una de las personas que forman parte del array. Por lo tanto, personas, y en cada caso aquí en ese momento esté, y por lo tanto entre corchetes y el método mover. Llaves del for, del loop, y llaves de la función. De este modo, cuando mover todas las personas sea invocado, cada poli, ladrón y paseante se moverá de acuerdo con las normas individuales asociadas con su clase. Normas que definimos en su método mover que creamos antes. Esto es polimorfismo en acción. Se trata de objetos con características comunes y que pueden ser organizados juntos, pero que mantienen sus identidades individuales. Los polis, los ladrones, los paseantes tienen muchas cosas en común reflejadas en la superclase persona. Tienen operaciones en común, como la de mover, pero que puede ser llevada a cabo de modo diferente para cada una de las subclases. Del mismo modo que también pueden contener otras operaciones o datos específicos de su clase. Esto es polimorfismo. Por tanto, el polimorfismo nos permite que distintos objetos sean tratados de forma uniforme. Podemos usar la función mover para hacer que cada uno de esos objetos se mueva, aunque la función mover para cada clase de objeto sea única y diferente de los otros. Incluso aunque las tres clases, poli, ladrón y paseante, que aquí son subclases de persona, si no heredaran de persona, podríamos seguir usando igual este tipo de sistema de polimorfismo, el método mover, para aplicárselo a las tres clases a la vez, pero que sin embargo tenga un resultado diferente al haber definido tres métodos mover para cada uno de las clases que estamos usando. Seguimos adelante y vamos a ver ahora cómo podemos determinar si un objeto pertenece a una superclase, si es subclase de otra clase. Para ello podemos hacerlo utilizando un operador que vimos en los videotutoriales dedicados a los operadores, que es el operador instance_of. Recuerda siempre que tengas dudas sobre cualquier elemento de ActionScript, por ejemplo sobre un operador, puedes escribirlo en el panel de acciones y seleccionándolo y pulsando sobre el icono de referencia. Observa cómo inmediatamente nos aparece aquí el lenguaje de referencia, donde nos indica que es un operador y que sirve para indicarnos si una determinada instancia, un objeto es una instancia de una clase o no. De este modo podemos determinar si un determinado objeto es una subclase de una superclase, que es justo lo que queremos hacer ahora. Por lo tanto, con instance_of podemos saber perfectamente si un determinado objeto es una subclase de otra clase o no. Aquí tienes una primera actividad que puedes hacer. Recuerda, puedes utilizar lo que ya hemos creado hasta ahora, una clase llamada pelota, que es subclase de otra clase llamada circle, y posteriormente creas una instancia de la clase pelota, a la que llamas por ejemplo pelota o como quieras, y posteriormente usas trace para ver, utilizando el operador instance_of, si lo que te devuelve para las distintas clases. Si es pelota, es una instancia de pelota y evidentemente nos devuelve verdadero. Si lo hacemos para cualquier otra clase, nos devolverá false, ya que no pertenece, no es una instancia de esa clase. Pero si lo hacemos, recuerda que pelota es una subclase de circle, si la instancia pelot queremos ver si es una subclase de circle, veremos cómo nos devuelve de nuevo verdadero,
porque pelota es su clase de circle y por lo tanto su instancia también lo será. Puedes hacerlo, en este caso vamos a hacerlo en la práctica con otro ejemplo, para ver un ejemplo concreto de un trozo de código que podríamos usar. En este caso, vamos a ver en un ejemplo cómo podemos usarlo para condicional, en un condicional, para que si es pertenece a una determinada clase, se comporte de una manera el condicional, y si no, se comporte de otra. Es un ejemplo concreto quitado de un trozo de código, pero tú intenta primero hacerlo con este otro trozo para no alargar el video tutorial. Esta parte ya la dejamos, creo que es evidente y no tiene ningún problema. Terminamos entonces este video tutorial viendo un trozo de código perteneciente a la elaboración final del test que en su momento desarrollaremos completo en los talleres de trabajo que hemos iniciado para los temas más prácticos. Se trata de un trozo de código en el que usaremos el operador instance_of para operar condicionalmente en un objeto dependiendo de la clase a la que pertenezca. Lo usamos en ese código para borrar los campos de texto o los clips de película en las preguntas del cuestionario. Se va a desplazar mediante un loop a través de las propiedades que tenga el clip de película e invocará el método apropiado para eliminar en cada caso, dependiendo si es una instancia de la clase de campo de texto testFile o si pertenece a un tipo de dato de clip de película, y en cada caso eliminará el tipo de objeto al que estemos haciendo referencia en ese momento. En este caso vamos a usar un loop for in, que recuerda que sirve para comprobar todas las propiedades que posea un determinado objeto. For, vamos a darle el nombre de la variable, por ejemplo, p. In, en este caso, el objeto donde queremos llevar a cabo la comprobación, que se llama keepClip. Y ahora, como indicamos, va a ser un condicional, en el primero de los cuales usamos un operador typeOf. Usamos este operador typeOf que ya vimos en los videotutoriales dedicados a los operadores. Si recuerda, se trata de un operador unario, que por lo tanto está situado antes de un único parámetro, y lo que hace es que el intérprete calcule la expresión y nos indique si se trata de qué tipo de dato contiene, si es un string, un clip de película, un objeto, una función, un número o un valor booleano. Nos indica, por tanto, el tipo de datos que contiene la expresión. En este caso lo usamos para que compruebe si se trata de un clip de película y, si es así, que lo elimine. Por tanto, que compruebe si la propiedad en ese momento que clip p es igual a un clip de película. Recuerda que nos devuelve siempre como un string, por lo tanto, entre comillas, movie clip decíamos que entonces lo que tiene que hacer es clip p punto remove movie clip, por lo tanto que lo elimine. O en otro caso, por lo tanto, un else if. Y aquí es ahora que recuerda que es para lo que estamos haciendo este ejemplo, usando instance_of, que nos permite saber si una determinada clase es subclase de otra clase superior. En este caso utilizamos de nuevo else if para que compruebe si clip p, en este caso, en cada caso irá cambiando de propiedad hasta que pase por todas. Instance_of, queremos comprobar si es una subclase de campo de texto. De este modo podemos saberlo, ya que nos devolverá si lo es verdadero y se cumplirá entonces la condición. Y si es así, recuerda que lo que queremos es que también que haga lo mismo, que en este caso clip, de nuevo p, que es la propiedad en concreto que está analizando en ese momento, remove test file. Aquí en cada caso aplicamos remove movie clip o remove test file, después de comprobar si se trata de un tipo de dato o otro. Simplemente de este modo vemos aquí un ejemplo de cómo, utilizando instance_of, podemos utilizar
la posibilidad de que una clase sea subclase de otra para que se comporte de una manera u otra. Veremos en su momento, como ya indicaba antes en el taller de trabajo, la elaboración completa y final del test, que ya vimos en algún otro video tutorial, y este simplemente es una parte del código en la que podemos ver este uso de instance of, así como el trabajo con clases y superclases y las herencias, que era lo que intentábamos hacer con esta explicación.